Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión. Introducción para Chucky Tetse. La mitzvah de ser honestos con nuestras pesas y medidas es uno de los tantos detalles de nuestra obligación de ser rectos en nuestros tratos comerciales. No tendrás en tu bolso una pesa y otra pesa, grande y pequeña. No tendrás en tu casa una efá, medida, y otra efá, grande y pequeña. Una pesa íntegra y justa tendrás, una efá íntegra tendrás, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem, tu Dios, te entrega. Porque es abominación para Hashem, tu Dios, todo aquel que actúa con iniquidad. Deuteronomio 25 versículos 13 al 16. Inmediatamente a continuación de esta mitzvah, se nos ordena recordar cómo la nación de Amalek nos atacó descaradamente en el desierto, después de que salimos de Egipto. Sobre esta extraña yuxtaposición, podemos entender que, si eres deshonesto con pesos y medidas, preocúpate del ataque del enemigo, como está escrito. La balanza falsa es abominación para Hashem, pero el peso exacto es su deleite. Cuando viene un hombre con intención de dañar, llega la desgracia, pero la sabiduría se encuentra con los humildes. Proverbios 11 versículos 1 y 2. La gravedad de engañar con pesos y medidas es tan grande, que genera el castigo de ser atacado por el enemigo. ¿Por qué específicamente el ataque de Amalek es apropiado para ilustrar este punto? Más aún, ¿cuál es la conexión lógica con el ataque de un enemigo, por haber engañado en los negocios, y la sabiduría se encuentra con los humildes? Al describir el ataque de Amalek, el versículo dice: Acher Karjabaderech, que se encontró contigo en el camino. Deuteronomio 25 versículo 18. Aquí la palabra karja implica casualidad o coincidencia, y también frío, como en la palabra kor. La última explicación implica que Amalek enfrió al pueblo judío al atacarlo con descaro. Después de la partición del mar de los juncos, la Torá describe cómo todas las naciones del mundo sentían terror del pueblo judío, porque entendieron que Dios lo había elegido para ser su pueblo. Todo el mundo temía a la nación judía. El pueblo judío era intocable. Era como una bañadera con agua hirviendo, a la que todos temían entrar. Eso fue así, hasta que una persona descarada se metió a la bañadera. ¿Lo ven? No es tan malo. A pesar de que él se quemó, logró que todos creyeran que el agua no estaba tan caliente. Eso fue lo que hizo Amalek respecto al pueblo judío. Logró que el mundo creyera que Israel no era tan temible. Si bien Amalek fue derrotado, consiguió enfriar al pueblo judío ante los ojos de las naciones del mundo. Los dos significados de la palabra karja se funden entre ellos. Las acciones de Amalek seguían a la declaración. ¿Por qué les temen tanto? ¿Por un par de milagros? Ah, eso fue solo una gran coincidencia. Una casualidad, un accidente, eso es todo. Con esta burla, Amalek logró socavar la imagen elevada que las naciones del mundo tenían del pueblo judío. Sí, Amalek fue derrotado, pero con su actitud de Keri, de que todo es casual, enfrió al pueblo judío ante los ojos del mundo. En esencia, el terrible pecado de Amalek no fue el ataque físico, sino lo que ese ataque expresó. Amalek socavó todo lo que era sagrado, especial y exaltado ante los ojos del mundo. Amalek desafió todo y dijo: No me molesten con esta idea de Dios y de moral, de lo correcto y lo incorrecto. No me interesan sus pesadas exigencias de ser santos y vivir con un propósito. Para mí, la vida es solo una gran coincidencia que no tiene ni significado ni propósito. Por lo tanto, lo único que me interesa es disfrutar de tantos placeres hedonistas como pueda durante el tiempo que esté vivo.
En otras palabras, Amalek estaba diciendo que no tenía ningún interés en escuchar nada sobre Dios, ni sobre las implicancias de reconocer su existencia. Engañar con las pesas y las medidas es una averá, mediante la que expresamos un absurdo similar. Quien a nivel emocional tiene conciencia de que Dios creó y dirige el mundo, no engañará en los negocios. Él sabe perfectamente que sus ganancias vienen de Hashem, por eso al esforzarse para conseguir su sustento, sigue las reglas de Hashem respecto a lo prohibido y lo permitido. Sin embargo, cuando una persona engaña claramente, actúa bajo la impresión equivocada, al menos a nivel emocional, de que son sus esfuerzos los que le permiten ganarse el pan. Si sus ganancias dependen de sus esfuerzos, ¿por qué no engañar? Sin ninguna duda, la persona que cree que sus esfuerzos le generan sus ingresos, engañará. ¿Acaso no es esa una forma rápida y fácil de ganar mucho dinero? ¿No es esta la razón por la que las personas engañan en los negocios? Podemos aventurarnos a decir que el tema es todavía más profundo. ¿Qué lleva a una persona a cometer este terrible error de creer que su esfuerzo le trae el sustento? Por lo general, quien engaña, lo hace debido a su deseo de incrementar su indulgencia en placeres temporarios. Quiere más y más dinero para poder comprar más comida gourmet, una casa más grande, un auto más lujoso, etc. Desea tanto satisfacer sus deseos egoístas que incluso engañará en los negocios para lograr a ese objetivo. Esa persona perdió de vista la esencia de la vida. Olvidó que ganarse el sustento es simplemente una forma de vivir una vida llena de propósito y significado a través del servicio al Creador. Si no somos cuidadosos, podemos perder de vista el objetivo de nuestra vida. De hecho, ¿para qué vivimos? ¿Acaso el hombre debe trabajar para poder tomarse vacaciones, renovar sus energías para volver a trabajar y luego tomarse otras vacaciones? Obviamente, no es eso lo que queremos de la vida. Baruch Elokeinu Chebar Anulich Bodobe Ibdilan Uminatoin Benatan Lanu Torah Emet Behasie Yolam Natabe Toheinu. Bendito nuestro Dios, que nos creó para su gloria, y nos separó de quienes se equivocan, nos dio la Torah verdadera, e implantó en nosotros vida eterna. Hashem nos dio su sagrada Torah, de la que aprendemos el propósito de la vida, el propósito de la creación, para vivir de acuerdo con él, cada momento de nuestra vida. Vivir de acuerdo con la Torá llena nuestra vida de significado eterno, de una keducha exaltada, nos volvemos seres con sentido y significado. Vivimos una vida de significado, lo hacemos al tener conciencia de ese propósito, y al vivir de acuerdo con las mitzvot, las directivas y las instrucciones de la Torá, obtenemos una recompensa eterna en el mundo venidero. Tener que ganarse la vida, y por extensión, toda participación en el mundo físico, es un peligro constante y permanente que puede distraernos del objetivo de nuestra vida. Como seres humanos, debemos ganarnos el pan, tenemos que pagarle al dentista, ir al supermercado a comprar comida, tenemos citas en el banco, etc. Con toda esta participación en el aspecto temporal de nuestra existencia, ¿cómo podemos protegernos para no sumergirnos en el hedonismo? La sabiduría se encuentra con los humildes. Quizás esta sea la respuesta a nuestra pregunta. Puede tener una implicancia dual. Quien conduzca su vida de manera humilde, tendrá el mérito de conservar su sabiduría, y quien se asegure de conservar su sabiduría, tendrá el mérito de ser humilde. Sí, es maravilloso poder comprar una casa hermosa, ropas bonitas, etc. Sin embargo, no debemos exagerar y permitirnos lujos ostentosos. Sin dudas, cuando alguien exagera en la utilización del mundo físico, queda atrapado en él y se aleja de una vida de keducha, de propósito y de significado. Con certeza, no hay mejor forma de recordarse a uno mismo el objetivo de la vida que estudiar la Torá, gracias a la que aprendemos y vivimos ese objetivo. Es en la Torá, y solo en la Torá, donde Hashem nos enseñó el propósito de la creación. De hecho, uno de los aspectos más fundamentales de nuestra Mesorá es que estudiar Torá es la mitzvah central, alrededor de la que gira toda la vida.
Al fijar momentos para el estudio de la Torá, el creyente consigue recordar y profundizar constantemente en su mente cuál es el objetivo de su vida. Incluso más que eso. Al estudiar y respetar constantemente la Torá, el creyente está vivo. Así obtiene el más profundo conocimiento del Creador, disponible para la humanidad, y se conecta profundamente con la santidad, con el propósito y el significado. Esa conexión se concretiza cuando la manifiesta en su servicio al cumplir lo que la Torá le enseña. Cuando un creyente estudia Torá, no solo cumple una de las mitzvot de Hashem, sino que también se impulsa hacia el cumplimiento de todas las mitzvot de la Torá, y de esta forma toda su vida se llena con el más profundo propósito y significado. Realmente estará viviendo porque la sabiduría se encuentra con los humildes. Desde la perspectiva moral, una de las leyes más difíciles de la Torá es la ley de la esposa cautiva. Casarse a la fuerza con cualquier mujer, y todavía más, si se trata de un miembro de una nación enemiga que es capturada en el campo de batalla, estremece nuestras sensibilidades en muchos niveles. Para que no consideremos que esto se trata de una ofensa a nuestras sensibilidades modernas, alejadas de las costumbres de la sociedad antigua, debemos prestar atención a lo que el Talmud considera que esta ley es una concesión a la inclinación al mal. Durante miles de años, los éticos judíos y los líderes religiosos se sintieron incómodos con esta concesión, aparentemente contradictoria de la Torá. El consenso entre los comentarios rabínicos sobre esta ley es que su propósito es prevenir una clase de comportamiento demasiado común en la guerra, incluso en la actualidad. A las mujeres que se toman en la batalla, se les deben otorgar todos los derechos y privilegios de una esposa. No se puede abusar de las mujeres que son tomadas cautivas, el soldado no puede excusar su mal comportamiento, aludiendo al ardor de la batalla. Pero incluso si es así, podemos formular otra pregunta. ¿Cómo es posible que un enemigo vencido se convierta en una esposa? ¿Cómo es posible que un miembro de una nación extranjera de repente se convierta en una opción matrimonial? La guerra tiene un componente ideológico. ¿Cómo puede surgir un romance entre una persona que está dispuesta a arriesgar su vida para proteger los ideales por los cuales su nación salió a la guerra y un miembro del campamento enemigo? Una ley que aprendemos en la parashá previa, Shoftim, nos ayuda a responder estas preguntas. Antes de salir a la batalla, el ejército judío primero debe intentar un acuerdo pacífico. Cuando te aproximes a una ciudad para hacerle la guerra, le harás un llamamiento de paz. Si es posible, se debe evitar la guerra. El enemigo de ayer, mañana puede ser un compañero. Quizás estas oberturas de paz impactan sobre el estado mental de los hombres que salen a la batalla. En vez de sufrir la visión limitada, que a menudo afecta a las personas en épocas de guerra, ellos no ven al enemigo en términos absolutos. Cuando la primera opción es una resolución no violenta, la aniquilación absoluta no es el único fin posible. La Torá parece alentarnos, incluso en épocas de conflicto, a no pensar en absolutos, en categorías de blanco o negro. Por otro lado, la Torá no coloca al pacifismo como una virtud, por encima de todo lo demás. Para lograr una resolución no militar, se debe llegar a un entendimiento. El enemigo debe aceptar el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel, debe aceptar la soberanía judía sobre su tierra, además de aceptar la moralidad básica, encapsulada en las 7 leyes noágidas. Si estas condiciones no se cumplen, debemos luchar, tranquilos por saber que hicimos todo lo posible para evitar un derramamiento de sangre, sin comprometer la integridad moral de nuestra patria. Teniendo esto en mente, entendemos mejor otra ley, que aparece al final de la parashá de esta semana, una ley que provocó mucho debate y autoanálisis. El mandamiento de destruir a Amalek. Hay cierto debate respecto a si esta ley es absoluta, si el mandamiento de aniquilar a Amalek involucra a todos y a cada uno de los miembros de la nación, o si alternativamente, el mandamiento solo se refiere al rey y a otros líderes de la nación amalequita. En ambos casos, el mandamiento de borrar a Amalek
debe considerarse bajo la luz del requerimiento de extender una propuesta de paz antes de ir a la guerra. De acuerdo con algunas autoridades rabínicas, el mandamiento de invitar a nuestros enemigos a hacer la paz pertenece solo a las guerras optativas, Milhemet Rechut, aquellas que se luchan por propósitos de expansión territorial o económica, pero ese requerimiento no existe en las guerras obligatorias o existenciales, Milhemet Jobá. Sin embargo, otras autoridades consideran que buscar una resolución pacífica, no violenta del conflicto, es una obligación respecto a todas las guerras. La batalla contra Amalek es como una guerra que solo se lleva a cabo cuando no se logra una solución pacífica. En la tradición judía, Amalek representa el epítome del mal, pero incluso en ese caso, la Torá legisla la erradicación del mal, y no la erradicación de quienes actúan mal. Aquí emerge una dialéctica fascinante. Se nos ordena erradicar el mal del mundo, eliminando las ideologías y las prácticas malvadas, pero al mismo tiempo debemos hacer todo lo posible para salvar a las personas que actualmente están involucradas en esos comportamientos y creencias. Tenemos que odiar el mal, pero no debemos verlo como algo absoluto, como las cualidades definitivas y abarcadoras de individuos o pueblos, ni siquiera en nuestros enemigos. Este enfoque nos ayuda a entender las complejidades que debían enfrentar los guerreros judíos al prepararse para la batalla. La dialéctica emocional y espiritual, creada por la ley de la Torá, se traduce en nuestro enfoque de las otras naciones y religiones, ya sean amigas o enemigas. Si el enemigo de hoy puede someterse a la metamorfosis ideológica necesaria, que le permite convertirse mañana en nuestro aliado, la distancia para convertirse en una posibilidad matrimonial es mucho menor de que lo que parecía en un primer momento. Una batalla que comenzó con la posibilidad de hacer la paz, puede dar lugar a emociones basadas en el potencial para la camaradería, la amistad e incluso un posible amor. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión. Resumen para Chucky Tetse. No pervertirás la justicia del prosélito, ni del huérfano, y no tomarás la vestimenta de la viuda como prenda. Cuando recolectes tu cosecha en tu campo, y olvides un manojo en el campo, no regresarás a tomarlo, será para el prosélito, el huérfano, y la viuda, para que Hashem, tu Dios, te bendiga en todas tus obras. Cuando sacudas tu olivo, no quites todo el ramaje tras de ti, será para el prosélito, el huérfano, y la viuda. Cuando coseches tu viñedo, no recogerás los frutos tras de ti, serán para el prosélito, el huérfano, y la viuda. Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Deuteronomio 24 versículos 17 al 22. Los versículos anteriores enfatizan un concepto que pese a reiterarse varias veces en la Torá, esa repetición es justamente un indicativo de su importancia. Dios se preocupa del converso, del huérfano y de la viuda, y nos ordena también a nosotros que nos preocupemos por ellos. Pero no solo se preocupa, sino que esta preocupación divina por los desprotegidos es parte integral de cómo Dios desea que nos relacionemos con Él. Los sabios enseñan. Esto fue escrito en la Torá, reiterado en los profetas, y reiterado una vez más en los escritos. Todo lugar en el que encuentras la grandeza de Dios, ahí mismo encontrarás su humildad. Está escrito en la Torá. El Dios grande, fuerte e imponente. Inmediatamente después dice, que defiende la causa de los huérfanos y las viudas. Fue reiterado en los profetas al decir, porque así dice el Dios sublime y exaltado, que se asienta en las alturas, y santo es su nombre, enaltecido, y que mora en la santidad. Y enseguida dice, me hallo junto al contrito y humillado de espíritu, para animar el espíritu del humillado, y animar el corazón del contrito. Y está señalado otra vez en los escritos.
Canten a Dios, exáltenlo a Él, que mora en los cielos más excelsos. Y luego está escrito: Padre de los huérfanos, y juez protector de las viudas, Dios en el aposento de su santidad. Difícil no estremecerse, cuando leemos con detenimiento este pasaje del Talmud. La grandeza de Dios no se manifiesta exclusivamente en que es elevado, sublime o exaltado, sino también en que defiende la causa de los huérfanos y de las viudas. Al asemejarnos a Él, en velar por las necesidades del huérfano y de la viuda, más cerca estamos de Dios. La espiritualidad no es para nosotros, sino para los demás. Pero más que eso, los mandamientos de la Torá son los medios que Hashem nos da para relacionarnos con Él. Siendo así, cumpliendo sus mandamientos, nos relacionamos con Él. Por lo tanto, cuando nos preocupamos por los conversos, huérfanos y viudas, nos relacionamos con Dios, y nos volvemos más espirituales al estar en relación cercana con Dios. En otras palabras, la espiritualidad judía se expresa en actos de bondad hacia los necesitados, tanto, o más, que en el desarrollo egoísta de uno mismo. Para decir lo mismo desde otra perspectiva, el ser humano posee la imagen divina con la que fue creado. A medida que la persona desarrolla su imagen divina, más se acerca a su Creador, y mientras más distorsiona esa imagen, más se aleja de Él. Mientras más me asemejo a Él, más cerca estoy de Él. ¿Cómo desarrollo mi imagen divina? Asemejándome a Él y haciendo lo que Él hace. Preocupándome de los huérfanos, viudas, conversos y los más desprotegidos. De este modo desarrollo mi espiritualidad, me asemejo a Dios y me acerco a Él. Esta parachá contiene más mitzvot que cualquier otra parachá, y son mitzvot que rinden muchas áreas que sensibilizan nuestro corazón y nos permiten percibir que la vida se trata de algo más que la mera existencia. No es coincidencia que esta parachá se lea como preparativo para Yom Teruah y Yom Kippur. La parachá comienza con las conmovedoras palabras: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Hashem, tu Dios, los entregue en tus manos. Estas palabras se refieren no solo al campo de batalla, sino también, y todavía más importante, en conexión a la lucha personal que cada uno debe enfrentar para conquistar a nuestro más formidable enemigo, el Yetzer Hará. Dios nos promete que si tomamos la decisión de seguir adelante y luchar contra este enemigo en nuestro interior, Él lo entregará en nuestras manos. Es decir, si realmente estamos decididos a liberarnos de nuestras cualidades negativas y de nuestros malos hábitos, Dios hará el resto, y lograremos controlar nuestras pasiones, en vez de que ellas nos controlen. Las diversas mitzvot en la parachá están aquí para sensibilizar nuestra alma, para que podamos cumplir mejor nuestra misión en nuestra Avodat Hashem, servicio a Dios. Por ejemplo, las leyes relativas al hijo rebelde nos permiten entender la importancia crítica que tiene que los padres tengan una misma voz, y evitar así las tragedias que pueden resultar cuando no hay Shalom Bait, y los padres transmiten mensajes contradictorios. Las leyes relativas a ayudar a descargar un animal no solo nos enseñan que es un mandamiento positivo, aliviar al animal de su carga, sino que cerrar los ojos a su sufrimiento es transgredir la prohibición de Tzar Baalei Haim, lo que significa que no podemos ser indiferentes al sufrimiento de un animal. Esta ley debe hacernos pensar y revisar nuestra relación con las otras personas. Si la Torá exige ser sensible al dolor de un animal, cuanto más sensibles debemos ser con las cargas y el dolor del corazón de nuestros hermanos. Hoy en día, hay tantos problemas que afectan a las personas, tantos que se sienten solos y doloridos, muchos enfermos, muchos que perdieron sus trabajos y les cuesta llegar a fin de mes, y muchos que sufren en Eretz Israel. No debemos darles la espalda y pretender que no vemos ni escuchamos sus gritos. Una palabra amable, un oído atento, una sonrisa, una mano, pueden ayudar a aliviar el dolor y ayudarlos a llevar su carga. La parachá también nos advierte que no debemos poner a arar juntos a un buey y a un asno. Aunque este mandamiento es un hok, un decreto al cual no se le dan razones, podemos aprender de él una lección moral. La Torá tiene compasión por los animales, y debido a que ellos tienen diferentes niveles de energía, ponerlos juntos a arar les provocaría estrés y dolor innecesario. Además, el buey es rumiante, mientras que el asno
traga rápidamente la hierba o el grano. Esto podría llevar al asno a pensar que el buey, que tarda más tiempo con su comida, recibió una porción mayor. Una vez más, de aquí, debemos derivar lecciones para las relaciones humanas. Nunca se debe enfrentar a personas que tienen diferentes niveles de energía. Nunca se deben comparar a los niños, porque cada niño es una estrella por sus propios méritos. Nunca debes comparar a tu esposo o a tu mujer con otros. Todas estas comparaciones pueden ser dolorosas y dejar profundas cicatrices. Cada uno es una creación de Dios, recibió sus propios dones y talentos, y cada uno tiene que efectuar su propia contribución. Todavía más, si pensamos con envidia que alguien tiene más que nosotros, debemos recordar al asno, que tontamente piensa que el buey tiene más comida que él. Dios le da a cada uno aquello que necesita, por lo tanto, en vez de enfocarnos en lo que tienen los demás, debemos concentrarnos en aquello que Dios nos ha otorgado. Todas las porciones de la Torá que leemos durante el mes de Elul han sido especialmente diseñadas para los increíbles días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando se decide nuestro destino para el próximo año. En esta parachá, aprendemos sobre la mitzvah de Hachabat Avedá, devolver los objetos perdidos. No verás el toro de tu hermano, o su oveja extraviados, y te esconderás de ellos, ciertamente has de regresarlos a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti o no lo conoces, entonces lo meterás al interior de tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano inquiera por él, entonces se lo regresarás. En un nivel simple, entendemos que esto significa que es una mitzvah, devolver los objetos perdidos a sus dueños, y esto es así, incluso, cuando nos produce un inconveniente tener que hacerlo. En otro nivel, esta enseñanza tiene una dimensión profundamente espiritual. Alegóricamente, tu hermano que perdió algo, puede entenderse como una referencia a Dios, quien perdió a muchos de sus hijos. Puedes preguntarte, ¿cómo llega a perderse un judío? La respuesta se encuentra en nuestro texto. Él se convierte en algo similar a un buey o una oveja, es decir, que se vuelve terco como un buey, o sigue a la multitud sin pensar, como una oveja. Vivimos en una era en la que muchos se empecinan en racionalizar. No importa lo que les ocurra, ellos se niegan a ver la mano de Dios, y tratan de explicar todo como una casualidad, o como un fenómeno científico. Ellos niegan la mano de Dios, en su vida personal, así como en los eventos del mundo. Por otro lado, hay quienes, como las ovejas, sucumben a lo que está de moda. Si sus pares se asimilan, ellos también se asimilarán. Si sus pares dejan de cumplir las mitzvot, también ellos dejarán de cumplirlas, etc. Por eso, debemos estar en guardia, para no caer en la trampa del buey, ni en la de la oveja. Pero respecto a aquellos que cayeron, nuestra responsabilidad es llevarlos de regreso a Dios. El alma de cada individuo pertenece a Dios, porque todos somos sus criaturas. Pero ¿qué ocurre si no somos suficientemente eruditos en el estudio de la Torá, y no nos sentimos adecuados para esta tarea? De todas formas somos responsables, porque la Torá enseña que si encontramos un objeto perdido, y no sabemos quién es su dueño, debemos llevarlo a nuestro hogar, y cuidarlo hasta que se encuentre la conexión. ¿Cómo se aplica a nosotros esta enseñanza? Si llevamos a los judíos perdidos a nuestro hogar, a un lugar donde brillan las velas sagradas del Shabbat, o si los llevamos a una clase de Torá, y de esta forma se conectan con sus raíces, despertaremos la Pinteleid, en sus Nechamot, la chispa judía de sus almas, y de esta forma los llevaremos de regreso, a su verdadera fuente, a su dueño. ¿Y qué pasa si nosotros mismos estamos perdidos? La misma fórmula se aplica a nosotros. Debemos buscar un maestro de Torá que nos guíe hacia el camino de regreso, a nuestro Padre Celestial. Solo a través de la Torá y de las mitzvot podemos reunirnos con Hashem, quien espera pacientemente que cada uno regrese a casa. El mes de Elul es un momento en el que Dios abre la casa y espera ansiosamente el retorno de todos sus hijos. En el mes de Elul, a todo el que llama a la puerta de Dios, por así decirlo, le dan la bienvenida y lo abrazan. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos.
te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión.